Buenas tardes, Colegio de Abogados de Mercedes. Les da la bienvenida a esta reunión, este encuentro conversatorio desde el Instituto de Derecho Civil y Comercial de nuestro colegio, tratando temas de nuestro derecho comercial. Tenemos presente al señor director de este instituto, el doctor Martín Armando Cherubini, titular de Juzgado 6, que es nuestro director del Instituto de Derecho Procesal. Así que muy bienvenido, doctor Cherubini, si quiere presentar al otro expositor. Como no, está con nosotros, bienvenidos a todos, está con nosotros el doctor Fernando Javier Marcos, a quien le agradezco profundamente el gesto de compartir con nosotros su trabajo académico. A fines del año pasado ha tenido la delicadeza de acercarse al juzgado y proponer temas de derecho comercial para el instituto, y bueno, después de la feria y de haber realizado tratativas y organizaciones previas, aquí estamos para brindar esta charla, que es la primera de 4 conversatorios relacionada a los contratos bancarios. Después veremos títulos circulatorios, derecho concursal, varios temas de derecho comercial y también relacionarlo con el derecho procesal comercial, ¿no es cierto? Que son de interés. Así que agradecido al doctor Marcos, y si les parece bien comenzamos con esta exposición y este humilde PowerPoint, porque al lado del que trae con nosotros el doctor va a quedar ensombrecido. Para nada. Bueno, ¿qué es entonces de lo que vamos a hablar en este conversatorio? Vamos a dedicarnos a los contratos bancarios en el Código Civil y Comercial de la Nación, los aspectos generales, el consumidor bancario, la relación de consumo, el contrato de consumo, los contratos bancarios en particular y, eventualmente, si llegamos, la liquidación y ejecución judicial para el caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en estos contratos. Y acá hacemos un alto porque lo que me gustaría plasmar es que, así como tenemos esta angustia existencial, nosotros vamos a tener en esta materia una tensión existencial. Una tensión existencial entre 2 derechos. El derecho a perseguir el cobro por parte del acreedor de su crédito y el derecho de los consumidores usuarios. Esta tensión existencial tiene como fundamento varios motivos. El primero que destaco aquí es la constitucionalización o convencionalización o convencionalización del derecho privado. El segundo de los motivos es el principio protectorio, que se finca en el valor jurídico de igualdad, sobre el que está cimentado el Código Civil y Comercial de la Nación, a diferencia del principio de libertad en el que se fincaban tanto el Código Civil de la Nación como el Código Comercial de la Nación. Y por otro de los motivos que tensan esa relación, está dado por la unificación del Código Civil y Comercial, que originariamente responden a principios diversos. Basta para citar como ejemplo el lugar que ocupaba la costumbre en materia comercial y el lugar que ocupaba la costumbre en materia civil. Tenemos varios ejemplos de esta tensión existente entre estos derechos. Uno de los ejemplos es lo que ocurre con la ejecución prendaria y el secuestro prendario. Tenemos fallos contrapuestos, en el sentido si el secuestro prendario está habilitado o no. Hay fallos que dicen no se puede secuestrar porque se afecta el derecho del consumidor. Y hay quienes dicen que sí, que se puede secuestrar. ¿Por qué? Y porque el Código Civil no derogó la ley de prenda en este sentido,
que podemos proceder al secuestro. Si lo hubiera querido derogar, lo hubiera plasmado en el código. Otro ejemplo se da con los títulos ejecutivos y la posibilidad de indagar o no en la causa de la obligación en un proceso ejecutivo. También dentro del proceso ejecutivo tenemos otro aspecto que genera tensión, que es la integración del título, una vez opuesta a la excepción de inhabilidad. Respecto a los títulos ejecutivos tenemos el próximo conversatorio. También se vio reflejada en lo ocurrido con la ejecución de los créditos UVA, donde indudablemente, como consumidores, estamos protegidos. De hecho, actualmente se está tratando en la legislatura nacional el qué hacer con los deudores de créditos UVA. Y otro aspecto es la posibilidad de creación de títulos de valores y a su vez que estos títulos de valores tengan fuerza ejecutiva. Entonces son todos ejemplos de cómo estos derechos se ven tensados y tenemos que ver para qué lado vamos a verter nuestras decisiones a la hora de resolver los conflictos. Esto a su vez requiere que quien esté encargado de juzgarlos tenga un trabajo más artesanal y sobre cada uno de los tipos de procesos. Hoy lo que se puede decir que complica la actuación jurisdiccional es la ausencia de un modelo de sentencia, ya sea de trance y remate, cobro sumario de pesos, que dure o que se pueda tener como modelo más de 2 o 3 meses. Porque es tan rápida, o tan rápidos son los cambios, por ejemplo en materia de intereses, cuando obtenemos la facultad los magistrados de fijar un tope en la tasa de interés, hoy por hoy el tope que fijamos hace 3 meses ha quedado desfasado. Entonces son circunstancias que se van realizando y que nos van a nosotros dando la posibilidad de ir modificando nuestros modelos constantemente. Antiguamente uno tenía el modelo de ejecución o el modelo de sentencia de trance y remate y durante 5, 6, 7, 8 años usaba el mismo. De hecho, cuando no había sistemas, lo que se hacía era completar los nombres a mano alzada y esa era la sentencia. Eso hoy no puede ocurrir. En materia de contratos bancarios, yo lo que establecí fueron relaciones normativas. Y llamo relaciones normativas en sentido estricto aquellas normas que se relacionan dentro del mismo título. Contratos bancarios, contratos de consumo. Por eso hablo de en sentido estricto. Y tenemos el artículo 1378, que es como la directriz en relación a los contratos bancarios, que nos habla de la transparencia en las condiciones de contratación. Luego tenemos artículos que se vinculan entre sí, el 1379 y el 1385, que está relacionado con la publicidad de los contratos bancarios y a su vez con esa necesidad de que la entidad que ofrece el producto informe si el producto está dentro de la cartera comercial o de la cartera de consumo, según la normativa del Banco Central. Ahora, esa definición no importa o no prevalece sobre la que el contrato mismo establece y o la decisión judicial que recaiga sobre ese contrato. También importa la de anuncios claros, concisos, con ejemplos representativos. ¿Por qué? Porque la publicidad en materia de consumo y bancaria va a formar parte de la contratación. Entonces, si estamos ante un anuncio poco claro, o que no sea conciso, que pueda llevar a error, es probable que a la hora de interpretar el contrato, como lo vamos a ver seguidamente, no se tenga en cuenta, se nulifique, se obligue a cumplir a quien lo predispuso, o quien efectuó ese anuncio. En cuanto a la forma, bueno, tenemos la forma por escrito,
se tiene que conservar, tiene que ser fácil el acceso y factible de reproducir la información que se le da al cliente consumidor. En cuanto al contenido, tiene que estar detallado y explicitado. Las comisiones, por ejemplo, no pueden formar parte del monto total. La información debe ser también periódica en cuanto al contrato y en cuanto a los términos del contrato, obviamente en contratos de ejecución continuada. Y después tenemos normas relativas a la rescisión del contrato que se entrelazan entre sí, como el 1383 y el 1385 inciso F, relativo a que tiene que establecerse la duración del contrato, y el 1383 en el que puede rescindirse en cualquier momento sin costo para el consumidor. Lo que quiero dejar en claro a través de esto que llamo relaciones de normativa en sentido estricto, es que son todas normas relacionadas dentro de lo que es el contrato bancario. Como pueden observar, artículos 1379 y 1385, 1380 y 1386, 1381 y 1388, 1382, 1387 y 1389. Y 1383 y 1385 inciso F. Todo dentro del microsistema de contratos bancarios. Ahora, también hay relaciones normativas en lo que denominé en sentido amplio. ¿Por qué? Porque exceden aquella normativa específica de lo que es contrato bancario. Y estas, a su vez, las divido en interna general. ¿Por qué? Porque está relacionada con todos los demás artículos del Código Civil y Comercial que, valga la redundancia, está relacionado con los contratos, y ahí encontramos los artículos 9 a 14, las normas relativas a obligaciones, cité el ejemplo del 7b, entre el acreedor y el deudor, el artículo 984 y siguientes, que están relacionados con los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas. Lógicamente, la gran mayoría de los contratos bancarios son de adhesión. Y después hablo de relación interna particular. ¿Por qué? Porque ahí nos abre la puerta el artículo 1384, que nos indica que tenemos que utilizar a la hora de contratar bancariamente las normas específicas de contratos de consumo. Artículos 1092 a 1122 del Código Civil y Comercial. Entonces tenemos estas relaciones normativas en sentido amplio, que pueden ser relaciones internas generales o relaciones internas particulares. Hablo de internas porque nos referimos siempre al Código Civil y Comercial, y de generales o particulares porque las generales se aplican a la mayoría, a todos los contratos, y las particulares son aquellas que el artículo 1384 nos remite a las puntuales de derecho de consumo. Ahora también, si vemos ahí en el PowerPoint, hago un alto en externa. Digo que hay relaciones normativas en sentido amplio externa. ¿Y cuál es el motivo? Precisamente el mismo artículo 1384, al remitir al 1093, que se refiere a los contratos de consumo, abre el portal, como le pongo ahí en el PowerPoint, a la aludida tensión, en tanto y en cuanto incorpora la normativa que dimana del artículo 42 de la Constitución Nacional, 38 de la Constitución Provincial, la Ley 24240 y sus modificatorias, y la Ley 13.133. El Estatuto del Consumidor, por supuesto. Es decir, que a través del artículo 1384 se nos abre un abanico de normativa a tener en cuenta a la hora de analizar la forma, el contenido, la publicidad, la información de un contrato bancario. Todo eso va a estar regulado por estas relaciones normativas, en sentido estricto y en sentido amplio.
siempre se toma como punto el destinatario final para definir qué es un consumidor. Eso es importante. ¿Por qué? Porque se ha dejado de lado a lo que se denominaba el consumidor expuesto. Si estoy de acuerdo o no con eso, podemos conversarlo, sobre todo en materia de seguros. Pero no es un tema en el que en este momento podemos ingresar. Tal vez en algún otro conversatorio podamos ampliar sobre el consumidor expuesto. Distinto es las abusivas previstas en el artículo 1096, que pueden afectar a personas que sean o no consumidores. Ahora, ¿cómo resolvemos esta tensión a la que hice referencia? ¿De qué forma podemos resolverlo? Y a través del diálogo normativo y el diálogo de fuentes, y siempre teniendo en cuenta el principio protectorio derivado del valor jurídico igualdad al que antes hiciera referencia. Lo que hay que tener en cuenta es que el desequilibrio o desigualdad inicial en el plano negocial encuentra su paralelo o su reparación en el desequilibrio o desigualdad a la hora de interpretar el contrato. Y ahí les cito aquellas normas que son tenidas en cuenta. Esto es una balanza. La persona que está en mejores condiciones de negociar, aquella que predispuso las cláusulas, lógicamente, ante cualquier cláusula que sea de dudosa interpretación, ambigua, va a ser interpretada en la forma más favorable a la persona a la cual no tuvo posibilidad de predisponer ningún tipo de cláusula. Por eso es que ahí se equilibra esa desigualdad inicial con la desigualdad a la hora de interpretar en favor, lógicamente, de la parte más débil del contrato. Esto es una derivación lógica de lo previsto en los artículos 9, la buena fe, abuso del derecho, abuso de posición dominante, orden público, prevista en los artículos que cito, en los derechos colectivos, que son un límite a los derechos individuales también. También hay que tener en cuenta que no puede haber prácticas abusivas, que tiene que haber un trato digno y equitativo, no discriminatorio, que se debe permitir la libertad de contratar, y esto está relacionado con los contratos conexos y con lo que muchas veces se denominan packs o combos. Te doy la tarjeta, pero si a su vez me abrís una cuenta y a su vez tenés este beneficio con esta otra tarjeta, entonces todo eso es lo que coarta la libertad del consumidor a la hora de contratar. Entonces ahí encuentra un límite. Y otro punto trascendente es la información del proveedor respecto de lo que está, valga la redundancia, proveyendo. Y la publicidad, ¿no? A la cual ya hicimos referencia. Y fíjense ustedes que el 1101, 1102 y 1103 está relacionado con los derechos de consumo y todos tienen su origen en la remisión inicial que hace el artículo 1384 cuando nos habla de contratos bancarios. Esto es interesante porque indefectiblemente van a ser requeridas o van a ser iniciadas demandas conteniendo estas pretensiones en materia civil. Las acciones pueden perseguir la cesación de la publicidad ilícita, la publicación a cargo del pretendido, anuncios rectificatorios, la publicidad de la sentencia condenatoria y eventualmente, si hay algún daño y perjuicio comprobado, la acción de daños y perjuicios. En cuanto a las modalidades especiales de contratación,
que también están contenidas dentro de los contratos de consumo, pero son relevantes en materia de contratos bancarios los artículos 1106, 1107 y 1108, porque están relacionados con el uso de la tecnología y los soportes electrónicos. Sobre todo cuando, por ejemplo, se saca un crédito a través de mails o a través de una cuenta, a través del BIP, por ejemplo, del Banco Provincia. Estos artículos delimitan cómo tiene que ser la contratación en estos términos. Y así, por ejemplo, lo que es escrito tiene que tener su paralelo en el soporte electrónico o en tecnología similar. Las técnicas de comunicación electrónica para la celebración de un contrato de consumo a distancia establecen las reglas de la información, los datos necesarios para utilizar correctamente el medio, comprender los riesgos asumidos y quién los asume, el tiempo disponible de la oferta, la llegada de la aceptación de la oferta que tiene que ser informada. Esto es muy importante porque da lugar a las acciones provenientes de delitos informáticos en relación a cuentas bancarias que hoy por hoy están de moda y se han puesto muy de moda con la llegada de la pandemia y el aislamiento. Dijimos hace un rato que también nos remite a los contratos de adhesión. ¿Por qué? Porque los contratos de adhesión son la mayoría de los contratos bancarios. Entonces, no podemos dejar de dialogar cuando analizamos contratos bancarios con las normas relativas a los contratos de adhesión. Entonces, ya tenemos varios interlocutores en materia normativa para tratar de interpretar y entender o ejecutar contratos bancarios. Las normas relativas a los consumidores que están en el código y que exceden el código, las normas, los principios generales, las normas de contrato de adhesión, que en definitiva no hacen más que darle protección al consumidor. A la hora de hacer el contrato de adhesión tiene que tener las normas comprensibles, ser autosuficiente, la redacción clara, fácilmente legible. Hay una prevalencia de las cláusulas particulares por sobre las generales en caso de incompatibilidad, y siempre la interpretación va a ser contraria, como les decía también en materia de consumeril, a la parte que los predispone. En cuanto a las cláusulas abusivas, se las tendrá por no escritas, y eso surge de la relación del artículo 988, 1117, artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Son aquellas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, aquellas que importan una renuncia o restricción a los derechos del adherente, aquellas que amplíen derechos del predisponente que resultan de normas supletorias. En definitiva, el principio general contenido en el artículo 1119 del Código Civil y Comercial es todas aquellas cláusulas que importen un desequilibrio significativo en perjuicio del consumidor. Y están sujetas al control judicial aún con la aprobación administrativa, al igual que la situación jurídica abusiva derivada de los contratos conexos. Los jueces tenemos la facultad de integración. Ahora, ¿cuándo vamos a integrar el contrato? Cuando vemos que la continuidad del contrato, integrado de la forma que preveemos nosotros, es más beneficioso para el consumidor. De la otra manera, no lo integraríamos y tal vez la resolución sería únicamente la nulidad de la o las cláusulas. Lo que también conlleva, porque la interpretación es general, a los contratos conexos. Por eso tenemos que tener en cuenta también el artículo 1074 y 1075 relativo a estos contratos. Acá realizo unas primeras conclusiones y le doy
le dejo el lugar al doctor Marcos. Primeras conclusiones en relación al tema de los contratos bancarios, derecho de consumo. La constitucionalización, y por ende la convencionalización del derecho privado, erige como uno de los pilares en los que se ha edificado el plexo normativo, contenido en el Código Civil y Comercial de la Nación. De allí que la mayoría de sus normas tengan por objeto la protección de la persona, incluso incluso por encima de diversos derechos de neto corte patrimonial. Cada vez que se advierta una desigualdad en la etapa de negociación, encontrará su par en la etapa interpretativa del contrato. En el ámbito contractual, el vulnerable es el consumidor usuario y encuentra protección en la normativa que venimos citando, a tal punto que el artículo 7 del Código Civil y Comercial lo protege retroactivamente. En definitiva, los contratos bancarios han de regirse dentro de los parámetros expuestos en los que respecta a la publicidad, forma, contenido, información contractual y periódica, aspectos precontractuales y contratos conexos. Luego de esta breve síntesis y compendio normativo, le damos la palabra a Fernando, que seguramente nos va a ilustrar con sapiencia. Fernando. Hola, bueno. Y te cedo. Así puedo compartir y... compartir. ¿Sí qué pasa? No sé por qué no corre. A ver. Vamos a poner. Ya estamos, ¿eh? Bueno, mientras esto se va acomodando, ahí está. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los que están presentes en este Zoom. Agradecer fundamentalmente al colegio, Colegio de Abogados de Mercedes, esta posibilidad de participar en este conversatorio, fundamentalmente también al doctor Cherubini, ¿no?, que nos ha acogido en el instituto y ha permitido y ha posibilitado esta actividad, que espero que les vaya resultando de utilidad, esto de traer algunos temas del derecho comercial, propiamente dicho, que básicamente es el área de mi incumbencia profesional. Y que bueno, charlando con el doctor Cherubini, era un poco la idea de plantear algunas cuestiones, y salió esta primera de los contratos bancarios, entre distintos temas, algunos ya los tienen ustedes ahí preanunciados en la publicidad del colegio. Y salió este primer tema, ¿por qué? Porque es un tema, como ustedes vieron, lo que acaba de plantear con mucha claridad el doctor Cherubini, es sumamente complejo y de absoluta actualidad, ¿no? Porque hablar de contratos bancarios hace unos cuantos años atrás capaz que no nos hubiera preocupado tanto. Imagínense que el fenómeno de la bancarización empezó siempre atrás de algún problema, ¿no? Básicamente después de la famosa crisis del 2001-2002, que empezamos a tener la necesidad de bancarizarnos cada vez más y más, y hoy podríamos decir que básicamente todo aquel que está realizando una actividad regular, lícita, está bancarizado de una manera u otra, ¿no? Con lo cual la relación con el banco, que antes era una relación de empresarios, de comerciantes, e indirectamente de los particulares porque iban a pagar obligaciones, servicios públicos y demás, con los años se fue transformando realmente en una relación cotidiana. Hoy todos aquellos, insisto, que están trabajando, que están realizando una actividad regular, lícita, están vinculados necesariamente de una manera u otra con una entidad bancaria. ¿Cuál es el otro hito importante, además de este fenómeno de la bancarización?
el tema de la sanción del Código Civil y Comercial. ¿Por qué digo esto? Porque hasta la sanción del Código, que entró en vigencia en agosto, 1 de agosto del 2015, no teníamos regulado de una manera sistemática los contratos bancarios. No estaban regulados de forma específica. Acudíamos en aquel entonces a los distintos contratos del Código de Comercio, que eran los que se parecían más por esta raíz comercial a la actividad financiera, y básicamente a las regulaciones que brindaba y que emitía el Banco Central, que vamos a ver que lo sigue haciendo naturalmente, pero no teníamos una suerte de estructura básica delimitada de contratos bancarios, menos aún hablar de cuestiones vinculadas a consumidores y usuarios bancarios, que fue todo un desarrollo que a partir de la sanción de la ley 24.240, ya a mediados casi 1994, ¿no? Recién por ahí, con la sanción de la reforma constitucional, y mucho tiempo después empezó a ir cobrando realmente una relevancia y una trascendencia destacada. Tal vez en uno de los ámbitos donde la jurisprudencia más se comenzó a expedir en materia de consumo fue en las relaciones bancarias. Las tarjetas de crédito, los problemas de distintos tipos de vinculaciones que se empezaron a dar, no precisamente los problemas con los empresarios, sino cuando el particular, el no empresario, el no comerciante, como consecuencia, insisto, de este fenómeno que fue la bancarización, que naturalmente tenía y tiene un sustento no solamente en lo comercial, sino que también lo tiene en lo fiscal, ¿no? Buscar la transparencia de todos los actos, todos los movimientos económicos que desarrollan las personas, pero obviamente que cuando el particular empezó a tener más relación con el banco, básicamente, insisto, con el tema de las tarjetas de crédito, fueron los lugares, si se quiere, los tópicos donde se generaron mayores debates en estas materias. Por eso hay mucha jurisprudencia y mucho de lo que recoge hoy la Ley de Defensa del Consumidor, las normas del derecho al consumo, tienen su raíz en muchísimos fallos que tuvieron que ver directa o indirectamente con la actividad bancaria o vinculada a la actividad bancaria. ¿Cuáles son las normas, para arrancar de alguna manera más sintéticamente, que regulan los contratos bancarios? El doctor Cherubini recién dio toda una explicación muy detallada, insisto, muy pormenorizada, de toda la normativa bancaria puntualmente orientada y relacionada con lo que es tal vez el ámbito, insisto, donde hay más conflictividad, que es en materia de consumo bancario, relación de consumo bancario. Pero el código hoy nos plantea, para tener una visión más básica, no tan detallada, nos plantea este sistema. El Código Civil y Comercial tiene un capítulo dentro de los contratos, que es el que trata los contratos bancarios específicamente. Ahí está dividido en 3 partes. Las primeras 2 partes fueron comentadas recién por el doctor Cherubini. ¿Por qué? Porque primero habla de normas sobre transparencia de las condiciones contractuales, ¿no es cierto? Y después, específicamente, es el único contrato, fíjense, donde específicamente el legislador incluye un parágrafo otra vez sobre consumidores y usuarios, a pesar de que ya había regulado las relaciones de consumo, no solamente en la 24.240, sino también en el Código Civil y Comercial, cuando hace esta diferenciación sustancial entre lo que es el contrato paritario y el contrato derivado, el contrato de consumo derivado de la relación de consumo. Pero fíjense hasta dónde la trascendencia de la materia bancaria tiene en este tema, que parece que no le alcanzaba al legislador e incorporó también en este punto específico, en este contrato específico, un par de artículos que tal vez se podrían haber obviado, porque cuando uno los lee, en gran medida son repetición o un afinamiento, si se quiere, si se me permite la expresión, de normas de consumo. Pero fíjese la importancia que le dio a este tema el legislador, que agregó esto. Y después, que es la parte donde yo voy a ingresar ahora, que son los contratos en particular. Es decir, el Código Civil y Comercial nos va a regular una cantidad de contratos básica. Vamos a ver que no son los únicos contratos bancarios, pero vamos a ver por qué sí son considerados contratos bancarios. Pero bueno, desde el plano de la normativa aplicable tenemos el Código Civil y Comercial, que define a los contratos bancarios en el artículo 1378, y dice que las disposiciones que se aplican, ¿no? Que están mejor dicho, dice las disposiciones relativas a los contratos bancarios previstas en este capítulo se aplican a los celebrados con entidades comprendidas en las normativas sobre entidades financieras
y con las personas o entidades que están también, sin ser entidades financieras, bajo la órbita del Banco Central. ¿Por qué coloco esta definición acá? Primero porque, siguiendo la vieja doctrina del maestro español Garrigues, se define el concepto de contratos bancarios de un plano subjetivo, es decir, son bancarios porque interviene una entidad financiera, para decirlo de manera más básica, porque interviene un banco. Si hay un préstamo donde no interviene un banco, nunca va a ser un préstamo bancario. Estos contratos van a ser bancarios porque los define la intervención de una entidad financiera. ¿Y por qué lo coloco acá? Porque si van a participar entidades financieras o sujetos que están bajo la órbita de la entidad financiera sin serlo, estas tarjetas de consumo que no son de bancos, pero que están también bajo la órbita regular, entre otras del Banco Central, van a quedar sujetos también a otras normas que también van a estar vinculadas a los contratos bancarios, que son las normas que surgen y que emanan del Banco Central de la República Argentina. Es decir, los contratos bancarios van a estar regulados en síntesis por el Código Civil y Comercial, por el Estatuto del Consumidor, en su caso, yo diría casi en todos los casos, porque gran parte, la mayoría de los casos, hay una relación de consumo, después vamos a ver por qué digo esto muy brevemente, y por la Ley de Entidades Financieras y las normas emitidas por el Banco Central de la República Argentina. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a ver que el Código Civil y Comercial, salvo para la cuenta corriente bancaria, que le dedica un poco más de normativa, el resto de los contratos se va a limitar a mencionar cuáles son los contratos básicos de la actividad bancaria y va a dar sus características muy esenciales. El resto lo va a dejar librado a la normativa. La normativa del Banco Central, sabemos, banco de bancos, es una entidad autárquica del Estado Nacional, no está sujeto a las órdenes, indicaciones e instrucciones del Poder Ejecutivo. Bueno, esto por lo menos es lo que dice la ley, el resto es otra historia. Pero bueno, es una entidad autárquica que funciona y es banco de bancos, es la autoridad de aplicación en materia de entidades financieras, es la autoridad que fiscaliza, es la autoridad que otorga las autorizaciones para funcionar o no a estas entidades. Pero eso es un tema anecdótico que todos lo conocemos, pero ¿cuáles son las funciones que nos importan que tiene el Banco Central? El Banco Central tiene esta función de regular el funcionamiento del sistema financiero, aplica la ley de entidades financieras, regula el tema del dinero, la tasa de interés, un tema que ahora después cuando avancemos con los intereses vamos a ver que genera bastante ruido, entre otras cuestiones que las dejo para después para su lectura, pero las que nos importan a nosotros, regula en la medida de sus facultades los sistemas de pago, cámaras liquidadoras y compensadoras. Esto es lo que permite todo el sistema de pagos, de cheques, de transferencias y demás. Y, naturalmente, aparece ahora, no aparecía históricamente en la Carta originaria, por razones de desarrollo del derecho mismo, esto de la protección del usuario y los consumidores bancarios, ¿no? Es un tema, otra vez, donde fíjense que está planteado. Y está bien que así sea, porque no nos olvidemos que la protección y defensa de usuarios y consumidores tiene raíz constitucional, ¿no? La Constitución, la reforma del 94, le da un lugar a estos derechos que se llaman de tercera categoría o tercera generación, si quieren más precisamente tercera generación, que son, entre otros, estos derechos colectivos, medio ambiente, y aparece el de usuarios y consumidores. ¿Quiénes están bajo la órbita? Hago este rápido paso por el tema de Central, porque es importante cuando uno trabaja con los contratos bancarios y cuando va a plantear cuestiones y discusiones en materia bancaria, en un proceso judicial, por ejemplo, o en ámbitos extrajudiciales, tener conocimiento de que no estamos solamente regulados por el Código Civil y Comercial. Porque a veces los abogados solemos quedarnos con eso y decimos, bueno, mira, aquí está el Código, la Ley de Defensa del Consumidor, y no, está todo este panorama que tiene una trascendencia muy importante. Está la actividad de las entidades financieras, esto lo dejo para que lo lean, no vamos a dedicarle tiempo, esto está mencionado aquí simplemente como dato, quiénes son estos sujetos, la entidad financiera fundamentalmente regulada por la 21.526, las que están autorizadas para participar en el intercambio de oferta pública de recursos financieros, y hay otras entidades, como decíamos, que también están dentro del concepto de que le pueden dar carácter de contrato bancario, los contratos que celebran con sus clientes, que sin ser bancos, sin ser entidades financieras, están bajo ese control. Otro dato a tener en cuenta, aparece
las famosas normas que dicta el Banco Central a tener en cuenta. Acá tienen un esquema simplemente para simplificarlo y tenerlo, si después alguno lo necesita, ayuda de memoria. Vieron que las comunicaciones del Banco Central tienen nombres que parecen de alguna manera una suerte de farmacia, ¿no? Porque COMEX, CIMOS, COPEX, OPACI, OPRAC. Bueno, ¿por qué? Porque el Banco Central tiene un sistema donde, por un lado, las comunicaciones están nomencladas por letras, ¿no? Las A son aspectos normativos de carácter permanente, las B, circunstancial o transitorio, las C de carácter informativo, las D, las comunicaciones D de información confidencial y las comunicaciones P de prensa. Y después están las que se agrupan, ¿no? Que agrupan contenidos diversos. Por ejemplo, las que nos van a interesar a nosotros en gran parte son las OPACI, ¿no? Porque son las que están vinculadas, las circulares OPACI, que son las vinculadas con la actividad de la cuenta corriente bancaria, las COMEX del mercado cambiario, también naturalmente que tienen importancia, entre otras, pero ahí las tienen como para tenerlas presentes. Yo simplemente las traigo a colación para saber qué están y cómo están clasificadas. Recién también el doctor hizo mención, porque lo hace el Código Civil y Comercial, ¿no? Pero también lo trata la reglamentación, cómo se divide a los clientes, a los que contratan con los bancos, ¿no? Acá aparece lo que llama la cartera comercial, grandes empresas y pymes. Claro, acá también va a estar la discusión, ¿no? Que es para otro momento, ¿no? Las pymes pueden ser consideradas consumidores o no, depende en qué circunstancia. Bueno, acá hay toda una discusión en cuanto a la finalidad del contrato, sería si los fondos están solicitados para aplicarlos a el proceso de producción, de comercialización, pareciera que sí. Si el objetivo es o calificar esto en base a la profesionalización del cliente, pareciera que no. En fin, en principio, la cartera comercial está integrada, naturalmente por las grandes empresas y también por las pymes. Pero siempre dejo a salvo esto porque la pyme, hay mucha doctrina donde en determinadas circunstancias puede ser considerada también un consumidor. Después está la cartera de consumo, ¿no? La cartera de consumo, que son los clientes que utilizan los servicios financieros. Podríamos decir, la mayoría de nosotros que tiene una tarjeta de crédito, una cuenta corriente en el banco, en fin, que no somos profesionales de la actividad comercial, que simplemente estamos bancarizados por una necesidad funcional, operativa, por cumplir con normas específicamente tributarias que nos obligan a bancarizar una cantidad de movimientos y estamos vinculados ahí. Entonces, esto que nos muestra que cliente y consumidor no son sinónimos, ¿no? Un cliente puede o no ser consumidor bancario según la circunstancia en la que se encuentre. ¿Por qué? Y esto determinarlo es importante porque esto va a definir la plataforma legal desde la cual vamos a demandar, o la plataforma legal también que el juez va a tener en cuenta a la hora de resolver, ¿no? Esto va a ser muy, muy determinante definir este punto. Después, también hay otros sujetos vinculados a la actividad bancaria, que son los simples usuarios o consumidores de servicios bancarios. Es decir, yo no tengo ninguna cuenta, pero voy al banco a pagar obligaciones. No sé, el servicio de luz, porque no tengo cuenta. Entonces voy a con la cola en el banco y pago en el banco, cancelo la tarjeta, voy a pagar los servicios de telefonía celular. No soy un cliente del banco, pero estoy vinculado, soy un usuario del servicio bancario sin haber contratado con el banco. No celebré un contrato, pero sí estoy vinculado a ese servicio bancario. Y quedo protegido, naturalmente, también acá, en gran medida, por las normas que regulan y protegen a los consumidores y usuarios bancarios, aun cuando no hubiese sido precisamente un contratante, un cliente del banco. El cliente sí es el que contrata, el cliente es el que contrata con el banco. Hago esta simple separación en contratos, ¿por qué? Porque si bien le estamos dando, insisto, por la trascendencia que tiene, un acento especial a toda la dinámica y a la temática de la defensa del consumidor, eso no implica que no puedan existir, como dijimos antes, la cartera comercial. Hay contratos que le decimos no sé, yo les puse paritarios, siguiendo alguna vieja clasificación de contratos, por decir, bueno, porque las partes, acá tiene un acento de más, después lo vamos a corregir, no sé por qué apareció, paritarios directamente, porque pareciera que, bueno, que hay una relación de mayor igualdad, ¿no? Por las estructuras profesionales y de asesoramiento que pueden tener las grandes empresas o las empresas más desarrolladas a la hora de negociar con un banco. De todas maneras,
algo que había dicho, retomo algo que había dicho recién el doctor Cherubini, la mayoría de los contratos bancarios, por no decir casi todos, salvo situaciones muy específicas o clientes muy institucionales muy particulares, los contratos son básicamente contratos por adhesión, ¿no? ¿Por qué? Porque responden en gran medida al cumplimiento de una gran reglamentación que tienen estos contratos, precisamente emanada del Banco Central de la República Argentina, y también por una necesidad, ¿no? Porque son contratos que para que pueda funcionar el sistema de oferta pública y de prestación de servicios financieros, requieren cierta uniformidad, ¿no? Imagínense si cada uno se va a sentar a ver las condiciones en las que va a celebrar un contrato de préstamo. Entonces el banco no podría fijar políticas si tiene 100 formas distintas de otorgar préstamos porque hizo contratos distintos. Necesita uniformar determinadas condiciones. Ni hablar esto, por ejemplo, en el mecanismo de la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Cómo podría funcionar un sistema internacional de tarjetas de crédito si cada cliente hipotéticamente pudiera negociar condiciones en particular? Los contratos por adhesión tienen esta característica de que son necesarios por el tipo de actividad, pero naturalmente también, ¿qué hacen? Generan un mayor deber de cuidado, ¿no? El 1725 que tenemos en el código, el viejo 902, ojo, un mayor deber de cuidado, ¿por qué? ¿En quién? En aquel que predispone las cláusulas, en aquel que pone las condiciones, ¿por qué? Porque es el que tiene que asumir mayor responsabilidad si, llegado el caso, hay un planteo, un cuestionamiento sobre, por ejemplo, abuso en algún tipo de condición planteada o establecida en el contrato. ¿Cuáles son las operaciones bancarias que refieren los contratos bancarios? Esto lo estamos, a ver, quede claro que estoy planteándolo de una manera absolutamente básica y conceptual, como para que cuando veamos los contratos bancarios no se nos escapen algunas de estas cuestiones que menciona el Código Civil y Comercial específicamente. Operaciones activas. Operaciones activas son donde el banco presta, por ejemplo, me presta dinero, me brinda, me paga, me da un descubierto en la cuenta corriente para que yo utilice ese crédito, me abre una apertura de crédito, me da crédito a través de un contrato de tarjeta de crédito. Vamos a ver que el contrato de tarjeta de crédito, si bien la mayoría de los casos están operados por bancos, no son contratos bancarios para el Código Civil y Comercial. Vamos a ver que hay muchísimos contratos que el banco realiza que no son de los típicamente calificados como bancarios por el Código. Operaciones pasivas, depósitos. Cuando depositamos dinero en el banco, plazos fijos, son operaciones donde el banco es el que nos paga. Operaciones neutras, que no hay crédito, no hay actividad crediticia financiera, un giro, custodia de fondos, deposito un dinero para que se transfiera, no hay una actividad propia, o el banco simplemente interviene como un cobrador, ¿no? Son operaciones neutras. Un típico contrato que genera una actividad neutral es el de las cajas de seguridad. Por ejemplo, donde el banco lo único que hace es prestarme el servicio de seguridad, me da un espacio físico con una llavecita para que yo guarde mis valores, mis bienes que considero que tienen que estar protegidos o cuidados. No hay un intercambio financiero, no hay ningún crédito, simplemente hay un pago de un servicio. Y fíjense que un dato interesante, es la primera vez, vamos a ver, que los contratos de caja de seguridad están regulados por una norma de fondo. No teníamos, a pesar de que hace años que los bancos brindan este servicio, no teníamos regulado con una ley de fondo los contratos por caja de seguridad. Bueno, después se les llama operaciones fuera de balance, ¿no? Toda la actividad que los bancos realizan en los mercados de derivados, opciones y todo el ámbito de la operación del mercado de valores, donde el banco opera cobrando comisiones como un intermediario, a través de sus agentes de bolsa y demás, pero son operaciones que no van a tener gran impacto en estos contratos, salvo en uno que es el último, que se refiere a la custodia de títulos. Y acá, a ver, ¿qué es el contrato? ¿Por qué está el contrato? ¿Qué implica el contrato? El contrato, como cualquier contrato, refleja un objeto, acciones, actos que las partes se comprometen. En materia bancaria, decía Garrigues, plantea que este esquema, ¿no?, de la operación bancaria propiamente dicho. Por eso es importante tener en cuenta estas características. Lo que es una operación activa, lo que es una operación pasiva, lo que son operaciones neutras. ¿Por qué? Porque estas operaciones van a reflejar y caracterizar a estos contratos. Estos contratos que están mencionados acá son los únicos contratos regulados
por el Código Civil y Comercial. Fíjense que estamos hablando de contratos muy básicos. Usted me dirá, bueno, pero el banco celebra muchos otros tipos de contratos, por supuesto, y ahora vamos a ver que sí. Pero estos contratos son los contratos, se podría decir, la matriz de contratos, la matriz contractual de los contratos bancarios. Y en todos estos contratos, para que operen, y repito esto, para que operen dentro de las normas que vamos a ver ahora rápidamente, sí o sí va a ser necesario que intervenga un banco. Si el servicio de caja de seguridad lo brinda un hotel, no va a estar regulado por esta normativa. Estará regulado por el contrato de depósito. Es otra cosa. No va a funcionar así. Si estoy frente a un préstamo de dinero que celebra un particular, va a regir las normas del contrato de mutuo. No van a regir las normas de los contratos bancarios y así muchísimas otras cuestiones. ¿Por qué? Porque estos contratos también están vinculados con lo que implica la actividad financiera, es decir, la oferta pública de recursos financieros, de operaciones financieras, de la posibilidad de captar ahorro público, ¿no? Que por eso están los bancos bajo la órbita, las entidades financieras bajo la órbita fiscalizadora del Banco Central, que es el que regula y fiscaliza toda esta actividad. Estas son las normas, yo las tengo en el PowerPoint, pero es lo que acaba de explicar el doctor Cherubini, ¿no? Con respecto a las normas sobre transparencia de las condiciones contractuales. Esto fue es un tema, ¿por qué? Fíjense que el codificador del año 2015 hace hincapié en estas cuestiones, ¿no? Porque precisamente gran parte de los problemas que había y que se generan en materia bancaria están vinculados con estas cuestiones, ¿no? Con la falta de claridad muchas veces de lo que el consumidor, de lo que la persona va a contratar, lo que va a negociar, cosas que no quedan claras, ¿no? Falta de precisiones, el tema de ¿me puedo retirar de un contrato? ¿No me puedo retirar? ¿Qué pasa si me voy? ¿No? ¿Cuántas veces escuchábamos, bueno, que alguien quiere rescindir un contrato y de pronto se encontraba con un montón, y se sigue encontrando, por más que esté la norma, un montón de objeciones y de obstáculos que se le ponen? Bueno, el código trató con algunos, por lo menos, dejar plasmado algunos conceptos básicos, ¿no? Fíjense que hablar de información periódica y decir que por lo menos una vez por año el banco le tiene que informar de periódico tiene bastante poco, ¿no? Pero bueno, el concepto de información periódica apareció ahí también. Después están las normas de consumidores y usuarios bancarios, ¿no? A las que se refirió el doctor Cherubini, que yo no voy a entrar en esto, pero sí voy a hacer mención específicamente al artículo 36, la 24240, ¿no? Que es una norma que hoy tiene una trascendencia muy importante. Fíjense que está terminado impactando en un área de la que hoy no vamos a hablar, pero un área que tiene mucha relevancia, que es el de los títulos valores, particularmente con los pagarés, cuando estos pagarés se utilizan dentro del marco de una operación de crédito para consumo, ¿no? Fíjense cómo esta norma del 36, que habla de las operaciones financieras de consumo, tienen un vínculo directo, una relación directa con los contratos bancarios. Bueno, esto de los consumidores lo voy a dejar de lado porque lo habló el doctor Cherubini. Vamos a ir directamente a los contratos. El primer contrato que regula el Código Civil y Comercial es el depósito de dinero. Y lo hace con muy poquitos artículos, porque básicamente se limita a decir qué es un contrato de depósito, ¿no? Dice, el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, ¿no? Esto genera un lío bárbaro, porque ¿cómo que el banco se transfiere la propiedad al banco? Sí, porque el dinero es una cosa fungible. Usted cuando transfiere una cosa fungible, transfiere la propiedad. Lo que es todo un debate, ¿no? ¿Qué se puede? Si yo transferí la propiedad al banco del dinero, ¿qué puedo embargar? ¿El dinero o puedo embargar el derecho que tengo a cobrar del banco, ¿no? Porque generalmente decimos, embargamos el dinero que tenemos en la cuenta. Y sin embargo, el dinero que tenemos en la cuenta es un reflejo simplemente contable, lo que hay, porque en rigor de verdad el dinero, como objeto, está bajo la propiedad del banco. Pero no le voy a complicar la vida con eso ahora, porque no nos va a cambiar mucho la cosa. Pero fíjense, si el depositante transfiere la propiedad al banco, quien tiene la obligación de restituirlo en la misma moneda, de la misma especie, a simple requerimiento del depositante. Esto, al hablar de la misma moneda, de la misma especie, obviamente que está habilitando naturalmente las cuentas, la posibilidad de depósitos en moneda extranjera. El lío que se armó acá, que después vamos a ver más adelante si nos queda un poco de tiempo, es que cuando la comisión presenta el anteproyecto del Código Civil y Comercial,
siguiendo la misma línea que tenía el Código de Vélez reformado en su momento por la 17711 en materia de obligaciones de dinero y posteriormente por la ley de convertibilidad, la 23928, la moneda extranjera era considerada dinero, ¿no? Y el Código Civil y Comercial, cuando va al Congreso y sale aprobado, en el artículo 765 dice que las obligaciones en moneda extranjera no son más consideradas dinero, sino que son consideradas como dar cantidades de cosas. Si las siguieron nombrando como las mencionaba Vélez, en realidad ahora las obligaciones de dar cantidad de cosas son las obligaciones de género. Es decir, uno podría decir, aunque parezca absurdo, pero es lo que dice la ley, que las obligaciones de moneda extranjera tienen el mismo régimen que cualquier obligación de género, es decir, de los porotos de soja o de las lentejas o de cualquier bien de ese tipo, ¿no? Algo que parece una locura si no fuera que es el propio código el que dice que estás, después de tantos años de desarrollo, de trabajo, donde había profusa doctrina y jurisprudencia sobre, en línea con la moneda extranjera como dinero, como obligación de dinero, bueno, volvimos a tiempos pretéritos con este tema. Pero bueno, cuando habla del depósito, es decir, el depósito puede ser moneda en dinero o puede ser en otra moneda, aunque no sea dinero. Con lo cual, el depósito en moneda extranjera es viable. ¿Qué pasó? Cuando se reforma, hay también algunos problemas porque el código, como estaba escrito pensando en que la obligación en moneda extranjera era dinero, todo el resto del código, cuando habla de la moneda extranjera, tiene en cuenta como que fuese dinero. Sin embargo, se reformó el 765, pero todo esto no se tocó. Entonces, a veces, depende de uno cómo lo lea, puede generar algún tipo de duda. Sin embargo, la doctrina, la jurisprudencia, hasta ahora se la va arreglando como para tratar de ir sorteando algunos obstáculos que se pueden presentar. Dentro de los depósitos, ¿no? Hay dos tipos de depósitos, básicamente, los depósitos a la vista, ¿no? Los depósitos a la vista, el banco dice que debe estar representado en un documento material o electrónico que refleje fielmente los movimientos del saldo de la cuenta, ¿no? El banco puede dejar sin efecto la constancia formalizada que no corresponde a esa cuenta. Es decir, cuando el banco, a veces vieron que muchas veces nos aparecen movimientos que no tenían nada que ver, un error, y de golpe el banco los altera, los modifica, los cambia. Bueno, si no tenía ningún tipo de trascendencia, puede hacerlo el banco directamente. Y después, además de los depósitos a la vista, ¿no? Están los depósitos a plazo. Y ahí entrarían dentro de este concepto el depósito a plazo fijo que todos conocemos, ¿no? El depósito a plazo otorga al depositante el derecho a una remuneración. Si cobramos interés del banco, ¿no? Acá habla de remuneración, si no retira la suma antes del término previsto. Acá aparecen las distintas formas, distintas maneras de préstamos, de depósitos a plazo fijo, las distintas variaciones que están reguladas por el central y que los bancos ofrecen, donde hay distintas características, distintas tasas, distintos mecanismos vinculados precisamente o relacionados con la forma de retirar, o los plazos para retirar o no el capital que uno le presta. Después está la cuenta corriente bancaria, que sin duda alguna es el contrato más, podríamos decir, el contrato madre de los contratos bancarios. ¿Por qué? Porque básicamente a través de la cuenta corriente bancaria van a pasar todos los demás contratos. Es decir, toda la actividad, todo lo que se desarrolle, todo lo que se realice en materia de operaciones bancarias va a pasar a través de una cuenta corriente bancaria, esencialmente, en gran medida. Y si no la tiene, se la van a abrir y van a buscar la manera de abrírsela. Pero hoy por hoy, este es el contrato que podemos decir es la madre de todo, o la madre de todas las batallas en materia bancaria. El Código de Comercio le dedicaba muy poquitos artículos a la cuenta corriente bancaria. Este código, precisamente, demostrando, dando a entender la importancia que tiene el contrato de cuenta corriente bancaria, le dedicó un poco más de tiempo, se preocupó un poco más por definir qué era el contrato y definir algunas cuestiones que podría haber resuelto algunas otras, pero no importa, pero algunas que por lo menos fueron mejorando la falta de regulación, porque el Código de Comercio, si ustedes se fijan, tenía 4 o 5 artículos que hablaban de la cuenta corriente y el resto estaba todo regulado por el Banco Central. Hoy la OPA-CIDO regula la cuenta corriente bancaria en el aspecto reglamentario, pero contamos con el Código Civil y Comercial que tiene hoy una cantidad de normas que no son menores y que clarificaron muchos temas que antes estaban en discusión.
¿Qué es la cuenta corriente bancaria? Dice, es el contrato por el cual el banco se compromete a escribir diariamente y por su orden créditos y débitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuenta correntista. Fíjense que la cuenta corriente bancaria pertenece a las cuentas o a la vista, es decir, el dinero que está depositado en una cuenta corriente a su vez es un depósito a la vista. Como veíamos antes cuando hablamos del depósito, es un depósito a la vista. ¿Por qué? Porque está disponible. El dinero que está en la cuenta a la vista, el banco no lo puede retener, no puede no entregármelo, salvo que exista alguna restricción, como un embargo, o se haya cobrado, haya compensado algún crédito que tengo con el banco, ¿no? También en ese contrato, el banco, a través de ese contrato, el banco puede prestar todos los demás servicios que contractual o reglamentariamente está autorizado para hacer. ¿Por qué dice esto? Porque, claro, la base del contrato de cuenta corriente bancaria es este registro de ingresos y egresos de fondos, que es en espejo, no es al revés, ¿no? Yo tengo el crédito y se refleja en esa cuenta corriente, pero a través de la cuenta corriente hoy, en realidad realizo muchísimas otras operaciones. Pago, transfiero, me debitan fondos para pagar cuentas, muchísimas, libro cheques, que sería el caso básico, típico del uso de una cuenta corriente bancaria, pero hoy por hoy, precisamente como consecuencia fenómeno de la bancarización, la cuenta corriente bancaria sirve como vehículo para infinidad de operaciones. Por eso el código aclara esta función que tiene la cuenta corriente bancaria, que naturalmente era imprevisible en el Código de Comercio cuando es redactado por Vélez y Acevedo, no allá lejos y hace tiempo. ¿Qué tipifica a la cuenta? ¿Qué caracteriza? ¿No? Bueno, esto que decíamos primero, este sistema de anotación de débitos y créditos, ¿no? Débitos y créditos, ¿no? Solo que en la contabilidad bancaria lo que ingresa se acredita y lo que sale se debita. Es al revés, pues yo decía que es el espejo, es al revés de lo que pasa en el sistema de partida doble en la contabilidad común y corriente. El servicio de caja, ¿no? Que me brinda el banco. Es decir, yo tengo los fondos ahí, los puedo retirar, puedo ir a llevarlos, a traerlos. Tengo este mecanismo de servicio de caja que me presta el cheque, la cuenta. El servicio de cheque, que ahora vamos a ver que no es obligatorio en la cuenta corriente bancaria para que sea considerada bancaria. Compensación de créditos y deudas, es un mecanismo de compensación de créditos y deudas, incluso con el propio banco, ¿no? Y además, a través de la cuenta corriente bancaria, puedo recibir fondos. Puede ser un mecanismo de provisión de fondos. Es un vehículo para poder recibir fondos a través de descubierto vía otro contrato, que es la apertura de crédito, por ejemplo, o el otorgamiento de un crédito específico. Que yo digo, vamos a ver ahora después la diferencia que hay entre la apertura y el préstamo directamente. ¿Qué se acredita? Depósitos, remesas de dinero, así que vienen vía que hoy transferencias, cheques, lo que fuese el cobro de una operación de comercio exterior, exporté mercadería, me están pagando. ¿Qué se debita de la cuenta? No, los pagos, remesas que haga el banco por instrucciones mías. Estoy remitiendo fondos para pagar al revés, una importación, ¿no? Pago obligaciones de todo tipo, débito, como hacemos nosotros en lo particular, tarjetas de crédito, pago de facturas de servicios de todo tipo. Bueno, eso se debita. Y los debitos pueden también realizarse en descubierto. Si yo tengo ese pacto con el banco, siempre no es recomendable, ¿no? Porque las tasas de descubierto son altísimas, pero puede también estar dentro de esto. Los medios, el código también previendo hoy ya los avances de la tecnología cada vez más imprevisibles en cuanto a dónde van a terminar. Todo esto puede funcionar a través de medios mecánicos, electrónicos, computación u otros. ¿Quién sabe qué podrá aparecer en el futuro y qué podrá ser utilizado también para estos mecanismos? El servicio de cheque, les decía. Fíjense que algo que caracterizaba a la cuenta corriente en el Código de Comercio derogado era que la cuenta bancaria era la que tenía servicio de pago cheques. Es decir, el cuentacorrentista estaba habilitado para librar cheques. Si no estaba habilitado para librar cheques, no era una cuenta corriente bancaria. Acá aparece del plenario Barraza, la Cámara Comercial, pilas de fallos donde se terminó llegando a esta resolución, que era correcta,
la cuenta corriente bancaria del Código de Comercio era la que tenía cheques. ¿Y por qué apareció esto? Porque los bancos muchas veces abrían cuentas corrientes. ¿Para qué? Para evitar los saldos, por ejemplo, de las tarjetas de crédito. Particularmente cuando todavía no estaba la ley de tarjeta de crédito, la 25.065. Entonces, ¿qué pasaba? Se debitaban los saldos ahí, se cerraba la cuenta, se emitía el certificado de saldo deudor, y ese certificado de saldo deudor era el que se utilizaba para, a su vez, ejecutar por vía ejecutiva el crédito que él, en otro momento, no habilitaba el contrato de tarjeta de crédito, que después sí habilitó la ley 25.065 de tarjeta de crédito. Esto hizo que la doctrina y la jurisprudencia no habilitara, en la mayoría de los casos, la liquidación, la ejecución del certificado de saldo deudor cuando la cuenta corriente no estaba habilitada para liberar cheques. Esto es lo que hizo definir la existencia de dos cuentas corrientes, la operativa y la no operativa. La operativa era la que tenía cheques y la no operativa era la que no tenía cheques, y por lo tanto no habilitaba el libramiento de certificado de saldo deudor como título ejecutivo para habilitar la ejecución. Hoy esto desaparece de escena porque el código dice que puede brindar el servicio de cheque. Con lo cual, hoy una cuenta corriente bancaria puede o no brindar el servicio de pago de cheques, aunque en la mayoría de los casos sabemos que lo hace hoy. El tema del cheque también, seguramente en otro conversatorio donde vamos a hablar un poco de los títulos y de los documentos electrónicos, hoy el cheque está asumiendo una dinámica distinta, ¿no? En cuanto a los pagos, los medios de pago bancarios han variado mucho. Bueno, eso lo vamos a ver en otro momento, pero va a tener un impacto en una relación con este tema. Otro tema complicadísimo es el tema de los intereses, ¿no? Yo acá hago una referencia inicial para recordar lo que dice hoy el Código Civil y Comercial en materia de intereses. Nos habla de los intereses compensatorios, intereses y los intereses que pactan las partes libremente. Los moratorios, los derivados de la mora, que ya estaban también previstos por Bell, en el Código de Vélez, estos intereses que se derivan de la mora, ¿no? Y que el 168 también permite que incluso las partes se hayan pactado, que en caso de mora, como pasa en todos los contratos, ¿no? Que en caso de mora el interés va a ser tal. También las leyes específicas pueden disponer, pasa con las leyes tributarias, que fijan intereses moratorios. No están planteados acá, pero sí cuando uno habla de la cláusula penal, están los intereses punitorios. Eso no los agrego acá porque para la discusión o para el planteo del problema que es la aplicación de intereses en la cuenta corriente no venía al caso. Pero sí menciono lo que se llama el anatocismo, ¿no? El famoso planteo que en el 623 del Código de Vélez también está, no se deben intereses de intereses, lo que todo el mundo decía, bueno, está prohibido el anatocismo. Yo siempre sostuve lo contrario, no está prohibido el anatocismo. La regla es que no se deben intereses de intereses, salvo que se den determinadas circunstancias. Si estuviese prohibido, no podría utilizarse nunca. Pero bueno, se sigue escribiendo por ahí. Es una cuestión de gustos, cómo presentar el tema. No estoy diciendo que eso esté mal, pero siempre le saco este mote de que están prohibidos. Si estuviesen prohibidos, no se podrían utilizar. ¿Y cuándo se pueden utilizar esos intereses? Este anatocismo de intereses, la capitalización de intereses. Y esto vamos a ver ahora que tiene una importancia sustantiva en materia de cuenta corriente bancaria y de contratos bancarios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en mora, en el cumplimiento de obligaciones de este tipo, aparecen en escena precisamente el tema de la capitalización de intereses, que puede transformar a una deuda relativamente razonable en una deuda muchas veces sumamente compleja de afrontar. Entonces, el Código Civil y Comercial dice que está autorizado el anatocismo cuando una cláusula expresa autoriza la acumulación. Si las partes se pusieron de acuerdo, pero esa capitalización contractual no puede ser superior, no puede ser inferior a cada 6 meses. Yo puedo capitalizar intereses cada 6 meses, no podría capitalizar mensualmente. ¿Qué es capitalizar? Para el que no está muy ducho en actividad financiera, bueno, es que los intereses que se van devengando se suman al capital y luego se calculan intereses sobre todo ese capital, más los 6 meses de intereses, se calcula interés también sobre ese monto de interés. Con lo cual, claro, la bola de nieve se va haciendo mucho más compleja. En el inciso B dice la obligación se demande judicialmente. En este caso, la acumulación operará de la ratificación de la demanda. Fíjense que esto es un tema complicado, ¿no? Que a veces no se tiene en cuenta. Esto no estaba previsto así en el C23 del Código de Vélez. Sí estaba el inciso C,
cuando la obligación se liquide judicialmente, ¿no? Y en ese caso la capitalización se produce desde que el juez manda a pagar y hay incumplimiento. Es decir, yo tengo una liquidación judicial de una deuda aprobada, el juez me intima, no pago, a partir de ahí yo podría pedir intereses capitalizados. Pero fíjense que el inciso B me está diciendo que yo podría pedir la capitalización desde la notificación de la demanda, aunque no estuviese prevista en un contrato o en casos donde tuviera alguna otra norma que permita o habilite esto de la capitalización. Entonces, nos quedamos con estos conceptos para llegar ahora ya rápidamente, en pocos minutos, a la aplicación en materia de cuenta corriente bancaria. Recordamos también, el 771, de la misma manera que lo hacía el Código de Leyes, dice, el juez tiene la facultad de morigerar los intereses. Es decir, o sea que aunque podamos pedir la capitalización, podamos pedir, habitualmente los jueces intervienen en esta cuestión y morigeran, fijan los intereses con todo lo complicado que es esta tarea, ¿no? Particularmente en economías como la Argentina, ¿no? Donde históricamente siempre tenemos algún problema o problemas más graves, menos graves, pero nuestra economía precisamente no se caracteriza por cierta regularidad, ¿no? Entonces es muy compleja la tarea desde el punto de vista financiero, es muy compleja la tarea del juez, es muy compleja la tarea que tenemos los abogados cuando preparamos un contrato y tenemos que evaluar este tipo de situaciones. ¿Qué tasa ponemos? ¿Qué prevemos? Salvo que uno tenga una bola de cristal, a veces si el contrato tiene más de 6 meses no sabemos o no podemos ni siquiera pensar a veces, más allá de prever algunas cuestiones, cómo resolver. ¿Qué agrega el 771? El concepto del costo medio del dinero. Dice, como un concepto, claro, también es un concepto que tiene un margen de discrecionalidad, ¿no? Judicial. Bueno, este código se caracteriza porque le da un margen de discrecionalidad que habilita un margen de discrecionalidad judicial muy interesante y muy amplio. Pero bueno, habla del costo medio del dinero. Es un concepto que nos introduce el código como una suerte de parámetro que el juez debe tener en cuenta para definir, porque dice, si excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero, ¿no? ¿Y qué es esto del costo medio del dinero? Ahora vamos a ver, traje una idea de la sala C de la Cámara Comercial, por lo menos como para dejar una alternativa. ¿Y por qué aparece por qué traigo el 1728, que habla de daños y perjuicios y habla de la previsibilidad contractual a esta materia? Porque precisamente para analizar en un contrato que fue incumplido, donde el dolo del deudor fue el factor de atribución aplicado a ese incumplimiento, ya sea porque el deudor, no se olviden que el 1724 hoy, cuando define al dolo obligacional como el daño causado intencionalmente o por la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, lo que llamamos el dolo eventual. Hoy el panorama de este dolo, al haber quedado atrás el dolo delictual del 1072 de Vélez, quedar solamente el dolo obligacional y el dolo eventual, abre un panorama de aplicación del dolo que no sé si los abogados hemos tomado conciencia de esto. Pero cuando hay dolo, fíjense que el código, este artículo 1728 viene cuando el código está hablando de las consecuencias por las que se responde. Dice que siempre se responde por las consecuencias inmediatas, ¿no? En el código de Vélez se respondía también en caso de dolo, ya sea por un acto ilícito o el caso con el dolo obligacional era la malicia, pero en el caso del acto ilícito, también por las consecuencias causales previsibles. El Código Civil y Comercial no incluye esto. Solamente agrava la responsabilidad por dolo en materia contractual y dice que acá el juez tiene que tener en cuenta puede tener en cuenta las consecuencias, no solamente previstas en el contrato, en el contrato, ¿qué es lo que juega? Lo previsible, la previsibilidad. Ustedes tuvieron que haber tenido en cuenta, hablando con cuidado y previsión al momento de cerrar el contrato, cuáles eran eventualmente las posibilidades que se podían generar frente a un incumplimiento y prever cuál era la consecuencia. Pero ¿qué pasa? Si hubo dolo, porque el deudor dijo, no, me conviene no cumplir porque el contrato tiene condiciones más favorables si no cumplo, que si hoy no me aplicasen en el futuro algún otro tipo de criterio, me puede llegar a perjudicar. No lo cumpla a propósito. No lo cumpla a propósito. El juez dice, no, si usted actuó con dolo, no, el código dice, si usted actuó con dolo, el juez puede también tener en cuenta cuáles fueron las consecuencias y los mayores daños al momento del incumplimiento. Es decir, ir más allá de la previsibilidad contractual frente al incumplimiento. Y esto tiene relevancia con los intereses. Con los intereses, no se olviden que la obligación de dar sumas de dinero
la reparación, el resarcimiento del incumplimiento de la obligación de dar suma de dinero se da a través de los intereses. Entonces, por eso traigo esta previsión, que también está ahí en el código, media perdida, no perdida pero poco escucho hablar de ella, y la meto acá también en esta placa para tenerla en cuenta cuando argumentamos por qué queremos un mayor interés si ha habido una situación de este tipo con este dolo tan ampliado del 1724. Acá traje simplemente para que tengan un elemento de consulta, un fallo de la Sala C del año 2020, el Banco Itaú con Poloni, donde la Sala C se pregunta en un juicio ejecutivo, una liquidación de un saldo de una cuenta, que siempre un juicio viejo, ¿no? Porque fíjense que el expediente lo fallan en el 20 y el expediente es del año 2000. ¿Qué había pasado con este expediente? Había tenido una sentencia de primera instancia, quedó durmiendo el sueño de los justos, en algún momento lo sacan, lo reactivan, y cuando lo reactivan, uno de los temas es la tasa a discutir. Entonces, se plantea en el expediente, bueno, los intereses devengados desde la sanción del código, ¿no? Las normas son aplicadas a las consecuencias, las situaciones jurídicas existentes, pero que no se han consolidado. Se mantenía la mora. ¿Y qué dice la Cámara? ¿Qué es lo que nos interesa acá? ¿Qué es el costo medio del dinero? ¿A qué se refiere el código cuando habla del costo medio del dinero? Y dice la Cámara, trajo esto no es que exista una conformidad absoluta ni una uniformidad de criterio. Traje un ejemplo para pensar, ¿no? Dice, remite a la consideración de una tasa promedio y no llamado costo financiero total. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se habla del costo medio del dinero, es distinto que yo hable del costo financiero total, que es cuánto me termina saliendo en definitiva financiar la compra de un bien. ¿Por qué? Porque aparece una cantidad de costos financieros, seguros, gastos administrativos y demás. Acá el código me dice, no, mire, el costo medio del dinero para la Cámara, dice, se refiere a la tasa promedio. ¿Por qué? Lo fundamenta con un criterio aceptable, dice, el antecedente es el 741 del proyecto del 93, donde se hablaba precisamente de esto, y también en el sentido de que el legislador del Código Civil, cuando quiso hablar del costo financiero total específicamente, lo hace, y es cierto, habla específicamente. Entonces, este costo financiero, un planteo, una alternativa para entender qué es, se estaría refiriendo precisamente a la tasa de interés y no a los distintos componentes que hacen a las operaciones financieras, que involucran los costos. Pues imagínense que con ese criterio yo digo, bueno, el banco cobra más, ¿por qué? Porque el banco en el costo financiero total incluye todos sus gastos administrativos. Yo puedo aplicar una tasa que tenga ese criterio a un particular. Bueno, pareciera que habría que buscarle algún punto intermedio. Pero bueno, traigo estos datos porque son relevantes y tienen implicancias directas en materia de intereses, particularmente en la cuenta corriente bancaria y en el resto de los contratos bancarios. Rápido también, el caso de las obligaciones de moneda extranjera, lo dejo para pensar. No son obligaciones de dinero, lo dice el 765, ante la mora las obligaciones de dinero devengan interés, ¿no? Son obligaciones de género, su incumplimiento da lugar a daños sin perjuicio, ¿no? ¿Qué devengan? ¿Intereses pactados? ¿Daños sin perjuicio? Bueno, pareciera que cuando hay un contrato, si están previstos la figura de los intereses, como hay libertad de contratación y la autonomía de la voluntad rige, pareciera que no habría problema, pero fíjense el problema que genera el 765 cuando dice, señores, esto no va así, esto no va a funcionar más como obligación de dinero, sino que son cosas, obligaciones de género. Lo dejo para pensarlo simplemente como una alternativa. Y acá vamos a la cuenta corriente, porque hice toda una suerte de raconto rapidísimo de los intereses. Y insisto, todo esto queda para, lo planteamos con el doctor Cherubini el otro día, también de escuchar los temas que les puedan interesar y que podamos de pronto hacer algunas charlas específicas, ¿no? Sobre temas más puntuales, ¿no? Para verlos más a fondo, ¿no? Pero por lo menos la idea que teníamos acá era de presentarles todo este abanico de temas, para que después de ahí surgieran algún tipo de otras charlas o temas. Pero bueno, ahora sí, volvemos al contrato de cuenta corriente bancaria. ¿Qué dice el 1398? La capitalización trimestral, salvo pacto expreso que disponga otros plazos o tasas. Es decir, es posible la capitalización de los intereses. ¿Por qué? Porque la ley lo habilita. El Código Civil, el Código Civil Comercial, cuando en el 170 habla del anatocismo, y también lo habilita específicamente la norma del 1398 del Código Civil Comercial.
¿Esto es distinto a lo que pasaba antes? No, no, tampoco. El Código Civil y Comercial, pero el Código de Comercio habilitaba perfectamente la capitalización de intereses. Claro que hubo algún cambio interesante. ¿Por qué? Porque esta capitalización de intereses, cuando estaba vigente el Código de Comercio, por la redacción del 765, parecía que únicamente procedía cuando el contrato de cuenta corriente estaba vigente. Es decir, mientras el contrato estaba abierto y había un saldo, se capitalizaba. Cuando la cuenta corriente se cerraba, se cancelaba ese contrato, no se podían devengar más intereses. Ahí el fallo Banco Provincia con Cohen, de la Cámara Comercial también de la Capital Federal, y distintos fallos también que se han dictado, hay precedentes en otros tribunales. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense que ahora en 1398 dice: los intereses, ¿no? El deudor genera intereses que se capitalizarán trimestralmente, excepto que lo contrario resulte en la reglamentación o convención de los usos y costumbres. No hace más referencia al contrato, dice el saldo deudor puede capitalizarse. Con lo cual, ese criterio o parte de la jurisprudencia que entiende que la capitalización solamente opera hasta el cierre de la cuenta y no después, por lo menos no la capitalización en función de lo que dice el 1398, hoy pareciera que tendría que tener alguna visión distinta, ¿no? Pero bueno, está planteado ahí. Al límite, al uso de los intereses y demás, serán aplicables todas las normas que acabo de mencionar antes y que por eso las traje antes a colación, para que no nos olvidemos de ello. Este caso Banco Provincia con Cohen fue un caso que se trató, fue resuelto en el año 2012, donde la Cámara Comercial, llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero la Cámara Comercial, por eso cito que es la que había fijado este criterio, que cuando la cuenta, que acá siguiendo la línea del 195 del Código de Comercio, ¿no? Pero dice, pero la Cámara, la Sala se sigue aplicando y ese criterio. Plantea que el interés se sigue capitalizando mientras la cuenta está abierta. Cuando la cuenta se cierra, esto no camina más. Entonces, esto es un dato que puede ser tenido en cuenta. Es importante también, porque cito estos fallos de la Cámara Comercial, porque generalmente la Corte de la Provincia sigue mucho la doctrina de la Cámara Comercial en estos temas. Un viejo plenario, cuando todavía el código no existía, pero que sigue vigente y lo siguen aplicando, porque de alguna manera no se da de patadas con la reforma de la unificación, el plenario Calle Guevara, donde también dice que no corresponden otros mecanismos de capitalización distintos de los que estén establecidos por la ley, ¿no? Y en otros intereses devengados por un crédito cuya obligación se encuentra en muerte. Si no, yo no puedo inventar mecanismos de capitalización no inventar supuestos de capitalización distintos de los que están previstos por la ley vigente. Con lo cual, nuevamente digo, la capitalización de intereses no está prohibida, sino que está limitada, está permitida, porque si no, no se podría aplicar, solo que limitada a diversos casos. Digo esto para que caigamos en confusiones. ¿No? Fíjense, un fallo de la Corte, ¿no? Un fallo de la Corte de la provincia, donde en relación al supuesto del 770 inciso C, perdón, me confundí, la aplicación de los intereses del anatocismo, ¿qué dice la Corte? Sin embargo, entre las excepciones a dicha prohibición se encuentra el caso de la obligación liquidada judicialmente, que es mandada a pagar por el juez y el deudor, y si el deudor es moroso en hacerlo, en cuyo caso procede la capitalización desde el momento del vencimiento de dicha obligación, ¿no? Fíjense que es el 770, ¿no? 770, si no me suena raro, sí, el 770, inciso C, que es el supuesto claro que ya estaba en el Código de Vélez, no en el Código de Vélez, pero con la reforma posterior de la 1711. Pero fíjense que la misma Corte está admitiendo la capitalización, ¿no? En este fallo, en una causa contenciosa administrativa, pero son los criterios que van apareciendo. O sea, también la Corte ha tenido fallos en materia laboral, donde admitió la capitalización, también en materia de alimentos. Claro, en materia de alimentos, además el Código Civil y Comercial, en el 552, prevé, ustedes saben, la tasa activa más alta, pero también aparece en discusión el tema de la capitalización. Insisto, esto en materia de contratos bancarios es un problema, porque la capitalización, en ese caso, Banco Provincia contra Cohen, que le citaba antes, pueden buscarlo, está en
en todos lados, la cuenta daba, si se aplicaba un criterio u otro, era exagerada y desproporcionada la cuenta de intereses, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, pero de esa manera se favorece al deudor moroso que no cumple. No, una cosa es que el deudor moroso esté castigado, otra cosa es con los intereses, y otra cosa es que las deudas adquieran una suerte de desproporción e irrazonabilidad que es a lo que por lo menos pareciera o parece que apunta el código. Otro tema interesantísimo, la solidaridad. El 1399 habla de que cuando hay varios cuentacorrentistas, que son titulares de la misma cuenta corriente, hay solidaridad. ¿Solidaridad frente a quién? Y acá vamos a aclarar un punto porque se siguen viendo fallos donde, si hay una cuenta corriente donde tiene más de un cuentacorrentista y hay un cheque rechazado, y la cuenta es en orden indistinta, con lo cual el cheque está firmado por un solo librador, demandan a todos porque la cuenta es solidaria. No. En materia de títulos se aplica la regla de los títulos valores, que dice que el deudor es el que firma el título. La solidaridad en este caso es frente al banco, es decir, las deudas que quedan en la cuenta corriente, de saldos y demás, frente al banco, los cuentacorrentistas son solidariamente responsables, pero esta solidaridad no se traslada a, por ejemplo, los cheques que son rechazados en una cuenta donde hay más de un cuentacorrentista, salvo que sea una cuenta conjunta donde firman los dos cuentacorrentistas y el cheque está firmado por los dos. Pero la solidaridad esa es de orden cambiario, no es solidaridad derivada del contrato de cuenta corriente bancaria. La propiedad de los fondos, ¿no? Acá también, fíjense, por un lado decíamos que si hay un depósito de dinero, le pongo la propiedad al banco. Y acá dice la propiedad de los fondos. ¿En qué quedamos? ¿Los fondos son del banco o no son míos? Bueno, pareciera que acá a lo que quiero referirse es a la participación en esa cuenta, ¿no? Si no está previsto de otra manera, se divide por partes iguales entre los distintos cuentacorrentistas. Y para los demás cuestiones vinculadas a los encargos, comisiones pedidas al banco, se aplican las reglas del mandato si no está previsto. Algunas cuestiones rápidas, la cláusula salvo encaje es una cláusula que ya estaba en el Código de Comercio para el contrato de cuenta corriente comercial. Se refiere a que cuando lo que se depositan son valores, títulos, cheques, no se acreditan hasta, no se impactan en la cuenta hasta que los acreditan, ¿no es cierto? Eso se refiere la cláusula salvo encaje. Los resúmenes, ¿no? Tema importantísimo, porque esto habilita al banco a tener por consentida determinadas cuestiones. Los resúmenes se tienen, antes estaba en el 193, el banco tiene que periódicamente remitir los resúmenes a sus clientes, donde está precisamente el resumen de la operatoria del cliente. El código dice que si no lo objeta en 10 días o alega no haberlo recibido, pero deja transcurrir 30 días, se entiende por confirmado, sin perjuicio, por aceptado, por consentido el contenido. Sin embargo, la PASI, que regula la cuenta corriente, fija un plazo de 60 días. Fíjense que ahí aparecen cuestiones, por eso digo que hay muchos temas, cuando uno le plantea cuestiones de cumplimiento o incumplimiento en materia de contratación bancaria, donde uno tiene que ir necesariamente a las regulaciones del Banco Central. Nos pasa cuando abrimos un concurso y el banco cierra cuentas, y bueno, ¿dónde están todas esas regulaciones para ver si el banco puede o no puede, en qué casos puede y en qué casos no puede? Precisamente en las circulares, no van a estar en el Código Civil. Cierre de la cuenta por decisión de cualquiera de las partes, con una anticipación de 10 días, quiebra, muerte o incapacidad. Por revocación el banco lo cierra porque lo liquidan. Pusimos para funcionar quiebra o liquidación del banco, dice el código. Los bancos, sin perjuicio de ellos, si bien en los hechos no quiebran, se liquidan, se le aplica la ley de quiebras, como saben ustedes, y las demás causales que contractualmente puedan estar previstas o no, puedan tener las partes, para todas las partes, o las que surjan de la reglamentación, ¿no?, de la cuenta corriente. Por ejemplo, el tema de la situación de los cuentacorrentistas inhabilitados, el no pago de las multas ante los rechazos bancarios, que están todas reguladas precisamente tratadas por regulaciones del Banco Central. Son infinidad de temas, por eso digo, les damos el panorama general de todos estos contratos como para abrirle la puerta para que hagan preguntas o eventualmente planteen al instituto interés por algunos temas en particular para que podamos tratarlos en algún otro conversatorio específicamente, ¿no? Pero bueno, la idea, insisto, es abrir el juego con todo. Otro tema de la cuenta corriente.
esta posibilidad que tiene el banco de compensar saldos. ¿Qué saldos va a compensar? Acá la regla de la compensación se tira, se amplía, ¿no? ¿Por qué? Porque el banco puede compensar en la cuenta corriente bancaria cualquier saldo de cualquier producto que yo tenga deudado. Entonces el banco cuando cierre más de una cuenta de un mismo titular, debe compensar sus saldos hasta la concurrencia, hasta su concurrencia, sí, hasta donde alcancen, pero no necesariamente esta cuenta. Cualquier saldo lo puede compensar, ¿no? Y fíjense que en ese caso, te dice, bueno, pero ¿por qué me compensa si lo que está en la cuenta corriente es otra cosa? Yo tengo un crédito que debo por acá. No, mire, va a compensar, va a compensar. ¿Y qué puede pasar? Cuando tengo un saldo, me cierran la cuenta, yo llego a un acuerdo con el banco de cómo lo voy a pagar, y ahí aparecen la posibilidad del código que dice, bueno, usted puede llegar a un acuerdo con el banco, incluso garantizar el pago del saldo de precio para evitar la ejecución. Sí, y acá paso rapidísimo, si usted no paga, el banco tiene la posibilidad, como la tiene desde el año 47, en la época de la primera, creo que fue la primera, si no me falla la memoria, nacionalización de los depósitos, la posibilidad de emitir un título ejecutivo en forma unilateral, que no es un título de crédito, como dice a veces algún fallo por ahí, no tiene nada que ver con un título de crédito, es un título ejecutivo de creación unilateral. Fíjense que es un título ejecutivo que lo crea el acreedor, no participa el deudor. Usted cuando tiene un pagaré firma el deudor, cuando tiene un cheque firma el deudor. Este no firma el deudor, que no participa, que le permite al banco acudir al proceso de ejecución, a un juicio ejecutivo, para cobrar el saldo del deudor. Insisto, estaba en el 193 y acá está en el año 46, el viejo decreto ese 15.354, cito, que tenía que ver con la nacionalización de los depósitos. Entonces, como los depósitos consideraban del Estado, propiedad del Estado, en definitiva, el Estado tenía esta potestad. Bueno, cuando se desnacionalizaron, esto quedó, y bueno, históricamente quedó en la normativa planteado como una posibilidad, y los bancos lo han utilizado naturalmente, lícitamente, para cobrar sus saldos de deudores, cosa que me parece perfecto, porque también si yo quiero mejorar las condiciones de crédito, tengo que darle a los bancos la posibilidad de que cobren rápidamente su crédito. Bueno, el contenido del certificado, ¿no? Ahora puede estar firmado por un apoderado. Antes tenía que estar firmado por el gerente contador. El título ejecutivo debe tener el día de cierre de la cuenta, el saldo a dicha fecha, el medio, porque ambas circunstancias fueron comunicadas al cuenta correntista. Si el banco tiene que decir cómo lo comunicó, y el banco es responsable por el perjuicio causado por la emisión indebida de dicho. Obviamente que, como es un contrato, lo dijimos al principio, el contrato de cuenta corriente se debe celebrar, se debe formalizar por escrito, naturalmente, ¿no? Recuerdo esto porque si no pareciera como que solamente hablamos de una cuenta que vemos a través de internet y como que no hubiese otra referencia. Este certificado del saldo deudor, decimos, ¿qué es lo que faltó? ¿Por qué? Porque esto es lo que discutió la doctrina durante muchos años. ¿Por qué no pedirle que acredite, por ejemplo, el contrato, ¿no? Que acreditar que cumplió, ¿no?, con haber puesto el resumen a disposición, en que la fecha de emisión del certificado no está prevista, que firmen los responsables directos, ¿no? Porque si yo le digo a un apoderado que firme, el apoderado se saca la responsabilidad diciendo, a mí me indicaron, firmé el certificado como representante del banco. Ahora, cuando firmaba el gerente era responsable directo de las cuentas que él estaba bajo su control y bajo su órbita en la sucursal. En fin, cuestiones que ustedes van a encontrar y que son tratadas por la doctrina desde hace muchísimo tiempo. Acá terminó el contrato en cuenta corriente bancaria. Los demás vamos a ir rapidísimo porque tienen muy pocos puntos para analizar. El préstamo y descuento bancario. Fíjense que el código acá también vuelve a un criterio similar al que aplicó cuando hablábamos del depósito. Lo conceptualiza. Préstamo bancario, el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero, obligándose al prestatario a su devolución y al pago de intereses. Y si me entregan dólares, ¿qué me está dando? ¿Es un préstamo bancario? Bueno, pareciera que sí, ¿no? Pareciera que sí. De todas maneras, acá habla de suma de dinero. Entonces, si me dan moneda extranjera, disculpen, yo sé que esto suena raro, pero estas son las incongruencias que quedan desde el punto de vista conceptual y sustancial a raíz de haber dicho que la moneda extranjera no es más dinero. Pero modificamos el 775 y nos olvidamos de modificar todo el resto del código, ¿no? Esos cambios a veces a la Argentina, legislativos, que generan todo este tipo de cuestiones. Claro, decirle a alguien, pero doctor, si usted
¿Dónde vive? El banco sigue prestando. Perfecto, pero fíjense lo que dice, cómo define el préstamo bancario. Suma de dinero. Descuento bancario. ¿Qué es el contrato de descuento? Obliga al titular de un crédito contra el tercero a cederlo al banco y anticiparle el importe del dinero. Si yo voy al banco, tengo un crédito y el banco me adelanta, me descuenta, es decir, el banco me adelanta el capital y me hace el descuento de los intereses, ¿no? de ese costo que implica, ¿no? Me anticipa el importe del crédito, pero me descuenta la comisión, me descuenta los intereses por anticiparme ese dinero. Fíjense que otra vez vuelvo a hablar, moneda de la misma especie, ¿no? Y el banco, esto es muy importante, tiene derecho a la restitución de las sumas anticipadas, aunque el descuento tenga lugar mediante endoso de letra de cambio, pagaré o cheque, y haya ejercido contra el tercero los derechos y acciones derivados del título. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo voy con cheques, tengo cheques de tercero y voy a mi banco. Digo, necesito que me adelanten dinero para pagar el aguinaldo de mis trabajadores. Voy al banco, el banco me adelanta el dinero. Resulta que después la mitad de esos cheques vienen rechazados porque los libradores no los cubrieron. Y el banco deja perder las acciones, no actúa en tiempo y forma, o no me restituye los títulos en tiempo como para que yo pueda ejercer esas acciones. Bueno, el banco, para tener derecho a que yo le restituya el dinero que me anticipó, no tiene que haber perjudicado el título. Entonces, un dato muy interesante. El descuento bancario versus el contrato de factoraje, ¿no? Estamos acostumbrados a estudiar el contrato de factoring, el factoraje. Bueno, una de las partes denominado factor se obliga a adquirir por un precio de dinero determinado o determinable los créditos en el giro comercial del otro. ¿Esto lo hacen los bancos? Sí, lo hacen los bancos también. También lo hacen. También participan. Pasa que el contrato de factoring no está contemplado como específicamente bancario. Lo que no quiere decir que los bancos no hagan una mezcla o puedan utilizar figuras complementarias de esto. El otro contrato, que también está regulado básicamente, el contrato de factoring sí está regulado, pero no como bancario. Ahí tienen 1421 y siguientes, está regulado el contrato de factoring. Y el contrato de apertura de crédito. ¿Qué es el contrato de apertura de crédito? El banco se obliga a cambio de una remuneración, en la moneda de la misma especie, otra vez aparece que el tema de la moneda, a mantener a disposición de una persona un crédito de dinero. Por ejemplo, descubierto. Por ejemplo, tengo una carta de crédito para utilizar si hago una operación. El banco se obliga a darme este crédito si lo uso. Si no lo uso, no debo nada. Si uso el saldo de cuenta corriente, pago los intereses mientras no devuelva el dinero. Y el banco se obliga a mantener a disposición del crédito ese. Ese dinero, esa disponibilidad, una vez que yo la utilizo, el banco, salvo que yo hubiese pactado alguna posibilidad de ampliación, hasta ahí asume las responsabilidades. En cambio, que yo tengo un descubierto o una apertura de crédito prevista, no habilita a acreedores míos, por ejemplo, embargarlo. Es decir, yo no puede venir, por ejemplo, un acreedor mío y dice, como yo sé que usted tiene un descubierto de tantos pesos, si no lo usa, porque lo indagué, lo averigüé o lo conozco, le embargo el descubierto. No puede hacer eso. No puede hacer eso. La apertura de crédito es un derecho que tiene el cliente con el banco a utilizarlo. Si no lo usa, nadie lo puede tocar. Es el único que tiene la disponibilidad de ese crédito es el cliente del banco. El otro contrato que yo le decía que se reguló por primera vez específicamente como contrato bancario es el contrato de cajas de seguridad. Es un contrato donde obviamente no hay una operación neutra. El banco me presta un servicio de seguridad, porque en rigor de verdad, a mí, si yo voy al banco, el banco ¿qué me da como caja de seguridad? Una cajita de chapa con una llavecita que uno dice, pero esto de seguridad no tiene nada. No, a mí me importa toda la seguridad que me da el banco. Yo cuando voy a la caja de seguridad no voy a contratar una caja, un espacio, voy a contratar seguridad, ¿no? Voy a buscar esa integridad de las cajas, pero no la integridad solamente que lo que está dentro se conserve, como dice acá, y el contenido, que el banco me cuide de lo que yo tengo ahí, sino que el banco, fíjense lo que dice el código, responde frente al usuario por la idoneidad de la custodia del local. Si el banco no puede decir, a mí me vinieron a robar es un hecho de fuerza mayor, entonces yo no respondo, no, mire. En el caso suyo no es un hecho, un supuesto de fuerza mayor. Usted responde, usted no se exime de responsabilidad, porque precisamente el contrato de servicio de seguridad, fíjese que se llama servicio de caja de seguridad. El banco no me da el servicio solamente físico de una caja. Eso es lo que menos me preocupa, porque usted si tiene que guardar $10.000, si por guardarlo en una caja, no puede guardar una caja de zapatos abajo de su cama. El problema es que usted lo que busca en el banco es la seguridad
del servicio que le brinda el banco. Y habla de las expectativas creadas en el usuario, ¿no? Pero cuando el banco dice que tranquilo, que acá tenemos 50 alarmas, un montón de servicios de seguridad, resulta que un día hicieron un túnel, entraron y sin ningún problema se llevaron las cosas. Bueno, pareciera que las expectativas que el banco generó y por las que le cobró no eran tales, entonces el banco tendrá que responder. Esas expectativas son la seguridad bancaria. ¿Y usted qué se imagina cuando está ahí? Se imagina una puerta grande como esta que está acá en la foto, aunque el banco no tenga nada de eso, pero usted compra eso, ese es el servicio que compra. Dice, no responde por caso fortuito externo a su actividad ni por vicio propio de las cosas guardadas. Si usted guardó adentro de la caja de seguridad una porción de la torta de su cumpleaños número 50 y se la dejó ahí adentro y se deterioró, es un problema suyo. Ahora el banco sí responde por si la caja está violentada, sí responde por caso fortuito externo, fuerza mayor externo, es decir, que no tiene nada que ver con la actividad. Por eso el robo, la actividad de robo no es una actividad externa o ajena a la actividad bancaria, a la seguridad bancaria. Después dice, la cláusula que exime responsabilidad del prestador se tiene por no escrita. Obvio, obvio. Y si es válida la limitación de monto, la limitación cuantitativa. Es decir, yo puedo decir, el banco puede decir, yo voy a responder por en caso de robo, sustracción, pérdida anterior o lo que fuere, hasta tantos pesos. Sí, dice el código, si no desnaturaliza la obligación. Es decir, si usted me dice que el banco tiene una cláusula que dice que no va a responder por más de $2.000, estaría desnaturalizando la obligación, porque ¿quién va a ir a contratar un servicio? Salvo que esta persona que no está muy bien y que fue a guardar en este ejemplo tonto que di, una porción de torta, ¿quién va a ir a contratar los servicios de seguridad para guardar $1.000? Nadie va a contratar servicios para eso. La gente que va a contratar es porque tiene que guardar o documentación importante, o va a guardar valores, o va a guardar dinero. Entonces, esa protección tiene que ser racional y razonable de acuerdo a qué, a esas expectativas generadas y a la lógica del contrato. Si yo me digo que voy a responder, pero voy a responder por 2 pesos, estoy desnaturalizando el contrato porque nadie va a guardar mucho dinero para que en caso de que esa seguridad no se que se prometió, que se ofreció, por la que se paga, no se cumpla, llegado el momento, no se recupere, sino que termina recuperando una mínima cantidad o infin. Último contrato regulado. Último contrato es el contrato de custodia, yo le agregué administración, siguiendo el criterio que plantea el profesor Barrera de Fino, porque ya no solamente es custodia de títulos. Y cuando yo tengo el banco, tengo acciones, el banco las tiene. Usted no le interesa que el banco las tenga guardadas si lo quiere ver. Hoy ya la mayoría de los títulos están desmaterializados, son electrónicos. Pero supongamos que el banco tuviese las acciones, en una hipótesis que imaginemos. A mí no me interesa que el banco las tenga solamente guardadas, me interesa que administre, que esté atento, que es el que estudia los cupones, los pliegos, que sabe cuándo se van a debitar los intereses, cuándo se van a pagar los intereses, cuándo hay obligaciones que tengo que cumplir, o al revés, cuándo están las obligaciones que tiene que cumplir aquel que asumió el pago de intereses, etcétera, etcétera, los cupones de parte de los capitales que se van devengando los títulos, etcétera, o cobrar los dividendos, ¿no? Si son acciones, ¿no? Por ejemplo. Si el banco asume, a cambio de una remuneración, la custodia de títulos en administración y debe proceder a su guarda, gestionar el cobro de intereses. Por eso Barrera del Fino le agrega esto, custodia de administración, ¿no? No es solamente la guarda y la administración de estos títulos. Que pueden implicar otorgar al banco una cantidad de facultades o no, eso va a depender de cada uno. Bueno, acá les dejo algunas placas sobre el tema de la moneda extranjera, ¿no? Como para sembrar esta discusión que hay sobre el panorama de la obligación en moneda extranjera, que claro, como estamos venimos hace mucho tiempo en una situación complicada desde el punto de vista financiero, claro, últimamente, más allá de estar pendientes del valor del dólar, pocas operaciones se realizan en moneda extranjera, entonces no ha tenido gran aplicación. Pero acá tienen una cantidad de temas, ¿no? Que precisamente lo que menciono son estas dudas, ¿no? Que aparecen. ¿Qué paga la deuda de una obligación en moneda extranjera? ¿Intereses? ¿Paga daños y perjuicios? Bueno, si tuviesen un contrato pareciera que paga intereses. Y si yo tengo un pagaré en dólares, ¿puedo reclamar intereses? Porque pagaré en dólares pareciera que sí, por lo que dicen las normas cambiarias, pero si no es una obligación de dar suma de dinero, ¿devenga intereses moratorios o tendría que reclamar daños y perjuicios? Bueno, esto que parece muy loco son dudas que surgen y cuestiones que surgen cuando uno se pone a hilar muy fino en
la naturaleza de las obligaciones y particularmente a raíz de estos problemas, estos planteos que ha terminado generando algunas reformas, ¿no? Acá está planteado, fíjense cómo trata el tema de la moneda extranjera, ¿no? Lo fuimos viendo, ¿no? La cuenta corriente, se acreditan en la cuenta de depósitos, remesas de dinero. En el 1390 se habla de obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie, la devolución del pago de intereses en la moneda de la misma especie. Bueno, si es moneda extranjera hay intereses, el único lugar que están regulados los intereses en el Código Civil y Comercial es para la obligación de dar suma de dinero. Y el 775 dice, no son obligaciones de dar suma de dinero en la moneda, entonces devengan intereses o no, independientemente de que estén pactados y que son válidos y demás. Pero son todas cuestiones que generan problemas. Último con esto, sí, ahora sí, último final de esta rapidísima exposición. Decía, no, los únicos contratos que se celebran con los bancos no son los que acabo de mencionar. Esos son los contratos madres, los contratos básicos, a los que uno puede hacer referencia. Pero naturalmente que la tarjeta de crédito es un contrato de todo el tiempo, ¿no? Y sin embargo no es un contrato bancario, aunque no necesariamente tiene que intervenir un banco. El leasing, el fideicomiso, el underwriting, el crédito documentario, toda la operación de comercio exterior, los bancos participan todo el tiempo, el factoring, que mencionábamos recién, son todos contratos que también intervienen los bancos y que se celebran con los bancos, y naturalmente son plenamente válidos, ocioso decirlo, pero que no son considerados típicamente bancarios por el Código. Lo que no significa que también que el Banco Central en estas materias también intervenga con resoluciones y distintos tipos de regulaciones que hacen, por ejemplo, ni hablar en materia de crédito documentario y todo lo que es las operaciones de comercio exterior, donde intervienen los bancos. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan tenido la paciencia de escuchar todo esto, y para los que lo escuchen en otro momento, también la paciencia de haber escuchado todo este relato, que el objetivo, insisto, que tiene es presentar todo un tema que es novedoso desde el punto de vista de su regulación en el Código Civil y Comercial, y que seguramente muchos de pronto no se han detenido a veces en estas cuestiones, y que hoy están ahí. Tenemos un montón de elementos, de herramientas, donde los abogados podemos abrevar para defender los intereses que defendemos, los jueces para resolver las cuestiones que tienen que resolver, o sea que tenemos mucho material y mucha información para procesar, para analizar y para seguir pensando, no hay ninguna duda, porque como habrán visto hay muchas cuestiones y muchos temas que están dando vuelta por ahí. Bueno, les agradezco muchísimo a todos y los dejo en palabras, entiendo que está el doctor Cherubini por ahí. Gracias, Fernando. No sé si está la doctora Leva por ahí. Pero hay cuestiones que podemos dejar como semillas para que después sean discutidas. Por ejemplo, el anatocismo trimestral en el saldo deudor de cuenta corriente bancaria. ¿Qué relación tendría, lo dejo así planteado, con la posibilidad de anatocismo, valga la redundancia, desde la fecha de interposición de la demanda de la ejecución del saldo deudor de la cuenta corriente bancaria? ¿No es cierto? Ahí tendríamos como un doble anatocismo, o podríamos también establecer un plazo para que se pueda ejecutar el saldo deudor de la cuenta corriente bancaria, a partir del cual se pueda reclamar los intereses sobre los intereses desde la fecha de interposición de la demanda. Pero son cuestiones que se van planteando a medida que lo vamos conversando. Por mí nada más, ha sido un gusto. La verdad que la charla ha sido genial, no la mía, sino la de Fernando. Y bueno, los esperamos a todos el miércoles que viene para hablar de otro tema que va a estar relacionado con este, porque son todos temas de derecho comercial, que son el relativo a los títulos de los valores. Bueno. Sí, doctor, lo único vamos a tener que modificar uno porque uno nos cae el 25 de mayo, así que vamos a tener que... ¿Cuál cae? Porque tenemos... ¿Cómo vamos? ¿Puede ser? Yo tenía 4, 11, 18 y 25. No. No, el 25 no, está el primero. 8. No, porque es junio. Claro, uno quedó, tenemos el miércoles... 2 para junio y 2 para mayo. O sea que el miércoles... es 4, 18. Ahora sí. Después nos vamos a
hacer es cambiar el último, que está el 15 de junio, si lo podemos cambiar para el 8 de junio. Así que nos quedan cerrados ya las 2 primeras semanas de junio, lo cambiamos. Perfecto. Bueno, Quedaría 4 y 11 de mayo, 1 y 8 de junio. perfecto. ¿Estamos de Muy acuerdo? bien. Muy bien. Así es. Bueno, 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 ha perfecto. sido un gusto. Muchas gracias a todos y que tengan una linda tarde. Chao, hasta luego. igualmente. Hasta luego.